Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista. En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, hablamos de todas esas cosas, esas peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro, también os recordamos que tenemos La madre narcisista, El contacto cero y La técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o $10 y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24@gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. La pregunta que a todos nos asalta cuando se habla de narcisistas es si ellos sufren a lo largo de su distorsionada vida. Ya sabemos que el narcisista es experto en hacer daño y provocar sufrimiento en todos aquellos que le rodean, pero la pregunta que surge de manera espontánea es si ellos reciben algo de su propia medicina, si a lo largo de su vida la justicia divina hace que él pague al menos un poco por el dolor que provoca. En efecto, los narcisistas sufren. Dicho sufrimiento parte del hecho de no ser amados como ellos quieren, de experimentar envidias constantes y una frustración intensa ante un mundo que no es como ellos desearían. En el artículo de hoy vamos a profundizar en este tema. Los narcisistas sufren y son especialmente propensos a los trastornos depresivos. ¿Pero cómo puede ser esto?, se preguntarán. ¿Pero cómo puede ser esto?, se preguntarán muchos. ¿Cómo puede alguien con un perfil de personalidad definido por un ego grandioso padecer angustia, tristeza, desconsuelo y desesperanza? Lo cierto es que la comunidad científica lleva años explorando esta realidad psicológica y el tema es realmente interesante. Recordemos la leyenda grecolatina de Narciso. Después de que este joven rechazara y se burlara de la ninfa Eco, la diosa Némesis lo castigó. Hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en un estanque. El joven, engreído, sufrió lo indecible al darse cuenta de que su imagen no podía devolverle el amor que él necesitaba. Un narcisista es egoísta, frío, manipulador y busca por encima de todo ser el centro de atención. Sin embargo, aunque el sufrimiento que siente no es comparable con el que él mismo causa, el narcisista sufre. Lo hace porque nunca recibe lo que necesita, porque camina por el mundo siendo incapaz de lidiar con sus vacíos y nudos emocionales. Y si los narcisistas sufren, ¿por qué les ocurre esto? Sam Vaknin es un profesor de psicología israelí, conocido por su libro titulado Mainland Self-Love Narcissism Revisited. Señala en esta Biblia sobre el narcisismo que dicho trastorno de la personalidad vive de manera constante en la esfera del sufrimiento emocional. Es más, cuanto más patológico es este perfil, más común es que derive en depresión. Esto mismo es lo que se concluyó en un estudio realizado en 2020 en la Universidad de Columbia Británica. Sabemos que las dos formas en las que se manifiesta el trastorno narcisista, grandiosidad y vulnerabilidad, se vinculan de manera directa con dicho trastorno del estado de ánimo. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? ¿Qué mecanismos son los que explican este suceso? Profundicemos en las causas de por qué los narcisistas sufren depresión. A menudo se afirma que el trastorno de personalidad narcisista es una de las condiciones más complejas y lesivas en el plano social. Si hay algo que define a estas personas es la necesidad patológica de recibir atención y admiración. Sin embargo, hay otra dimensión de la que no se habla demasiado. Un narcisista está atrapado de manera constante en un bucle que va de la vergüenza a la rabia. Se siente mal consigo mismo porque se percibe en desventaja la mayor parte del tiempo, porque no tiene lo que otros tienen, porque ansía ser siempre el más admirado, querido y exitoso. No lograrlo le hace sentir ira. Asimismo, y a pesar de que siempre se muestran como grandes triunfadores,
no podemos olvidar que esa actitud no es más que un escudo. En su interior se enfrentan con un sentimiento de fracaso persistente que incrementa el sentimiento de vergüenza y con él la agresividad. Una manera de comprender buena parte de los trastornos de la personalidad narcisista es profundizar en cómo manejan sus emociones. En el caso del narcisista es común que estén dominados por la vergüenza camuflada y la rabia silenciosa. Su mundo es blanco o negro. Ese es el peligro de la mente inflexible. Los narcisistas sufren porque el mundo no es como ellos quieren y desean. Su mente cerrada, inflexible como una barra de acero, no les permite ver las cosas en perspectiva y comprender los comportamientos ajenos o considerar otros enfoques. Un hombre o una mujer narcisista funcionan en piloto automático. O estás conmigo o estás contra mí. O las cosas salen como yo espero o esto es un absoluto fracaso. Este enfoque inflexible provoca poco a poco las bases de una depresión. Si hay algo que acumula en su historial una figura narcisista, es el abandono, el rechazo y la soledad. Tarde o temprano todos terminan alejándose de ellos. Puede que nos deslumbren al principio y que casi sin saber cómo caigamos en su embrujo. Sin embargo, más pronto que tarde, uno abre los ojos y escapa como puede de dichas presencias. Bien es cierto que los narcisistas están muy bien equipados en cuanto a mecanismos de defensa se refiere. Es verdad que se darán a sí mismos sofisticadas explicaciones para proteger su ego, pero tarde o temprano, cada abandono les pesará más. El malestar emocional terminará comprometiendo su equilibrio psicológico. Los narcisistas sufren por su analfabetismo emocional. A la hora de comprender por qué los narcisistas sufren, es interesante profundizar en sus dos tipologías. Esto nos va a permitir comprender el relieve de este tipo de personalidad patológica que navega con frecuencia en nuestra cotidianeidad. En primer lugar, las personas con rasgos de narcisistas vulnerables son perfiles muy sensibles a las palabras, las conductas y las críticas. Siempre están a la defensiva y suelen responder con agresividad. La violencia que desarrolla este perfil de narcisistas suele ser soterrada y silenciosa. Son aficionados a las manipulaciones encubiertas. Estos hombres y mujeres sufren y caen en depresiones constantes porque son incapaces de entender y gestionar sus propias emociones. Reaccionan así a una situación que no pueden dominar, pero que estén deprimidos no significa en manera alguna que dejen de hacer daño a sus víctimas, ya que la depresión que padecen no les impide seguir con sus manipulaciones y las extorsiones de su entorno. En segundo lugar, por otro lado, tenemos a los narcisistas grandiosos. La grandiosidad es un perfil más patológico que cursa con el fracaso profesional, relacional y personal. Son personas que terminan aisladas y que nunca alcanzan la autorrealización. Este perfil narcisista no suele caer en depresión, pero sí sufre de periodos de frustración muy profundos que pueden asemejar a una depresión. Esa frustración es tan profunda como un pozo sin fondo. Al igual que en el caso anterior, trata de combatir este sentimiento provocando el sufrimiento allá por donde pasa. Trata de demostrar con más ahínco, aún si cabe, que es un ser superior en su afán por superar la frustración. Como podemos ver, esas dos manifestaciones del narcisismo tienen una raíz común, su analfabetismo emocional y también relacional. El primero carece de autoestima, el segundo la tiene sobredimensionada. Ningún extremo es saludable y ello construye ese camino inevitable hacia el sufrimiento vital tan frecuente en este tipo de personalidad. Todo esto quedaría en el ámbito personal del narcisista si no fuera porque lo proyecta hacia el exterior de su persona en forma de venganza hacia los demás a los que culpa de los sufrimientos que él padece. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda
que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.